Muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por su asistencia y también darse un tiempo para conectarse en este encuentro virtual. Vamos a desarrollar el workshop Tendencias actuales en el derecho corporativo. Este evento está organizado por la Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Católica para fomentar el trabajo trabajos de investigación en materia empresarial de estudiantes del último año de la Facultad de Derecho. En esta edición nos acompaña Isabela Monsante, que es egresada de la Facultad de Derecho y asistente de docencia del curso de Derecho Mercantil, y Sharon Quispe Armaulia, alumna del 11º ciclo de la Facultad de Derecho. Ambas nos van a presentar sus trabajos de investigación y nos acompañan, y agradecemos mucho su presencia, tres comentaristas. Jaime Cristóbal Alcalde Silva, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, socio de Alcalde Goldenberg y compañía de abogados en Chile, y becario postdoctoral en la Universidad de Friburgo, Suiza. También tenemos el gusto de que nos acompañe Ligia Catherine Arias Barrera, doctora en Derecho Financiero por la Universidad de Warwick en Reino Unido, máster en Derecho Comercial y Corporativo por Queen Mary University of London, profesora del Departamento de Derecho Comercial en la Universidad del Externado, experta independiente en el Fondo Monetario Internacional y en la Comisión de la Unión Europea. Y por último también, y no menos importante, nos acompaña Jimena Benavides Reverdito, doctora en Derecho por Yale Law School, máster en Derecho por Yale Law School y docente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Yale. A todos y todas, muchas gracias por el tiempo conectarse y estar con nosotros. Vamos a tener brevemente cada presentación tiene una duración de 20 minutos, seguido de los comentarios. Les voy a ir indicando el orden conforme vayamos avanzando en la presentación. Cada comentario pues tendrá una duración de 10 minutos y luego, después de los tres comentarios, la alumna puede tener una réplica que es opcional si es que quisiera tenerlo o no. Más bien, Edison, creo que tú mejor que nadie puedes explicarnos un poco el contexto en que hemos podido tener esta reunión. Muchísimas gracias, Abelardo. Ante todo, quiero agradecer a la Maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú por la organización y las facilidades para llevar a cabo este workshop. También quiero agradecer a las profesoras Jimena Benavides y Ligia Arias Barrera por su presentación y su apoyo a este workshop. También al profesor Jaime Alcalde, quien como profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile también nos está apoyando en este workshop. Y bueno, tanto a Isabela como a Sharon, pues las gracias porque durante el año que han desarrollado sus investigaciones relacionadas al derecho corporativo, pues han puesto muchísimo esfuerzo, muchísimas horas en su investigación que ahora pues llegan un poco a un término en el cual ¿no? Están en una etapa de comentarios por parte de distinguidos profesores y la idea es que en el futuro estos trabajos los lleguen a publicar en una revista indexada, ¿no? Y básicamente, pues, que es un poco lo que se busca hoy en día en toda universidad, que es promover trabajos de investigación jurídica de gran calidad y que cuenten justamente con comentarios tan valiosos de profesores, ¿no? De tan distinguidas universidades. De mi parte y de la maestría en Derecho de la Empresa, no me caben más que agradecer a todos y todas por su presencia y deseo pues que esta jornada sea de gran aprendizaje y de apoyo para todos. Muchas gracias, Abelardo. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Edison. Bueno, la primera presentación está a cargo de Isabela Monsante Moy. El nombre de la presentación es Sin dar el brazo a torcer, cláusulas short-out como mecanismo de solución más eficiente ante un bloqueo societario en las sociedades anónimas cerradas y sociedades anónimas con socios paritarios. Isabela, puedes compartir la pantalla e iniciar la presentación cuando desees. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Me confirman que se ve? Perfecto, sí, confirmado. Genial. Bueno, sí, muchísimas gracias. Como se mencionó, yo soy Isabela Monsante, soy exalumna de la universidad
y egresada de la Facultad de Derecho de la misma. Y bueno, antes de empezar quisiera agradecer a la Maestría Derecho y Empresa de la PUC, en especial a, bueno, a Abelardo, a los profesores que van a aportar también a mi investigación, que son Jaime, Jimena, Ligia y por supuesto al doctor Edison Tabra, que ha sido mi asesor durante todo el año pasado para poder llevar a cabo este proyecto de investigación. Bueno, el tema de mi exposición, en este caso, que es de mi trabajo de investigación, es acerca de las cláusulas shootout como mecanismo de solución más eficiente ante un bloqueo societario en las sociedades anónimas cerradas y sociedades anónimas con socios paritarios. Y bueno, como mencioné, mi asesor fue el doctor Edison Tabra. La justificación de mi investigación, bueno, son tres principales. Primero es que existe una falta de desarrollo doctrinal sobre las posibles soluciones ante esta situación de bloqueo societario que brindaría nuestra actual Ley General de Sociedades. Y bueno, también no existe una, digamos, doctrina nacional que desarrolle la aplicación de esas cláusulas shootout a la luz misma del derecho societario peruano. Y en tercer lugar, también se busca aportar a la doctrina del derecho corporativo nacional, sobre todo de las cláusulas importadas de otras legislaciones, en este caso de los Estados Unidos, como son las cláusulas shootout. Los objetivos de investigación son 4. En primer lugar, desarrollar el concepto de bloqueo societario en el marco teórico. Luego, identificar las posibles soluciones que brindaría nuestra actual Ley General de Sociedades. En tercer lugar, presentar las soluciones convencionales, lo cual mi trabajo aboga por estas como mecanismo de solución más eficiente. En especial, y como cuarto objetivo, desarrollar las cláusulas shootout y argumentar en favor de su eficiencia ante un bloqueo societario. El método que se empleó para esta investigación es el método dogmático con herramientas documentales y cualitativas para poder identificar qué soluciones nos estaría brindando la Ley General de Sociedades y también analizar la efectividad de las cláusulas shootout en este tipo de situaciones. El esquema de la exposición de mi investigación consiste en una secuencia de 4 puntos. En primer lugar, el marco teórico, donde se abordará el bloqueo societario y las posibles soluciones que brindaría la Ley General de Sociedades luego de haber hecho una lectura integral. En segundo lugar, la problemática de esta investigación, que existe una insuficiencia de la Ley General de Sociedades y que como principal alternativa se muestra una alternativa muy drástica, que es la disolución de la sociedad ante el bloqueo societario. En tercer lugar viene la hipótesis de mi investigación, que es que las cláusulas shootout son el mecanismo de solución más eficiente en estos casos. Y en cuarto lugar, pues las conclusiones. Empecemos por el marco teórico. ¿Qué es un bloqueo societario? ¿Cuándo nos encontramos ante un bloqueo societario? Y es cuando dos accionistas o un grupo de accionistas con derecho a voto, con acciones de derecho a voto, disculpen, que representan mayorías no logran ponerse de acuerdo respecto a algún punto de agenda determinado y como consecuencia se logra que el órgano societario, como es el de la Junta General de Accionistas, se paralice. ¿Cuándo es que podría ocurrir un bloqueo societario? Son 3 situaciones identificadas. En primer lugar, cuando no se llega a un quórum cualificado. Recordemos que nuestra Ley General de Sociedades contempla que en los supuestos contemplados en los incisos 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 115 de esta misma norma, se necesita un quórum calificado para poder llevarse a cabo la Junta General de Accionistas. Entonces, si es que en el caso de la investigación tenemos 2 socios paritarios con 50%, 50% de acciones, uno de ellos no decide acudir a la Junta General de Accionistas, ni siquiera se va a poder tomar el acuerdo o no se va a poder llevar a cabo la Junta General, constituyéndose un bloqueo societario en la fase de convocatoria. En segundo lugar, cuando existe una oposición al mismo acuerdo, si bien se lleva a cabo la Junta General de Accionistas, no se puede llegar a tomar la decisión porque uno de los 2 accionistas tiene, ¿no?, mayoría, participación calificada, como es el 50%, y no se puede llegar a adoptar el acuerdo. Y en tercer lugar, cuando uno de los accionistas o un grupo de accionistas tiene el derecho de veto de alguna decisión determinada. Más o menos, ¿qué tipo de materias o puntos de agenda es los que pueden llevar a un bloqueo societario? Evidentemente tienen que ser materias, vale la redundancia, materiales significativas para la sociedad, para el curso de la sociedad, como lo pueden ser, por ejemplo, la modificación del estatuto, también el nombramiento de algún director, una decisión importante de inversión, entre otros. ¿Cuál es ahora el tratamiento que daría nuestra Ley General de Sociedades? Claramente no hay un artículo que aborde concretamente una solución a un bloqueo societario, ni como una norma imperativa ni dispositiva. Sin embargo, he identificado 3 posibles soluciones, siendo la más común
en otros ordenamientos, como veremos más adelante, la disolución de la sociedad, también estaría contemplado el derecho de separación y la exclusión del accionista. Cabe mencionar que en el anteproyecto de la Ley General de Sociedades actual, que sigue en cola todavía, no se aborda, ¿no?, una solución legal a este aspecto de un bloqueo societario. Pasemos a la problemática, ¿no? La disolución de la sociedad como un mecanismo posible que brindaría la LGS, está regulado en el artículo 407, tiene distintas causas de disolución, y las que nos importan para este trabajo de investigación están contempladas en los incisos 2 y 3, concretamente la no realización de su objeto durante un tiempo prolongado, y 3, sobre todo, la continuada inactividad de la Junta General. ¿Qué pasa con la disolución de la sociedad? Este autor español, Fernández del Pozo, que desarrolla bastante el concepto a través de la doctrina de un bloqueo societario, hace un análisis comparado del derecho y concluye que en varios ordenamientos ¿no?, comparados, sobre todo en Europa y en Latinoamérica, se admite la disolución a pedido de un socio cuando existe esta paralización de los órganos sociales debido a un bloqueo societario. Sin embargo, en mi investigación, y coincido con el autor, esta disolución debe ser de última ratio, y porque no es la más eficiente, ¿no? ¿Por qué no es la más eficiente? Porque si los accionistas deciden disolver la sociedad, se va a liquidar el patrimonio. Entonces no hay una opción a seguir generando rentas para la cual la sociedad ha sido constituida, ¿no?, rentas a futuro, o tampoco va a existir la posibilidad de vender las acciones a un tercero que las valore incluso más. Entonces eso se representa en menos ganancias, concluyendo que no se beneficia al máximo las ganancias de la sociedad ni de los accionistas. Ahora tenemos contemplado el derecho de separación como una posible solución de la LGS. Este derecho está regulado en el artículo 200, se regulan 4 únicos supuestos, en ningún supuesto está contemplado el bloqueo societario. Se admite que, digamos, en este cuarto supuesto que he puesto acá en el cuarto punto, que es en los demás casos en los que lo establezca la ley o el estatuto de la sociedad, si es que el estatuto lo contempla, se podría ejercer. Sin embargo, no es el mecanismo más eficiente. A continuación, las 3 razones principales, ¿no?, que sustentan su ineficiencia. En primer lugar, no es compatible con la finalidad ni el supuesto de hecho de la norma. Este derecho de separación está contemplado, ¿no?, si se hace una interpretación teleológica de la norma, estaría contemplado para accionistas minoritarios, y esto sí está regulado, que manifiestan su voluntad en contra de una decisión. Entonces eso lleva a que no se cumple el supuesto de hecho de la norma, que es que se oponga uno a la decisión, sino que en el bloqueo societario no se llega a tomar esta decisión. En segundo lugar, se crea un perjuicio a la sociedad y también al accionista mismo. ¿Por qué a la sociedad? Porque la sociedad tiene que reembolsarle al accionista el valor de sus acciones cuando existe un derecho de separación, y al accionista mismo porque este valor de reembolso es según el valor de libros. Eso está contemplado en la LGS, y se sabe pues que en la literatura financiera el valor en libros no siempre es la valorización más adecuada. Si bien puede ser, no es lo que normalmente se utiliza, como por ejemplo se utilizaría un método de valorización de flujo de caja descontado, ¿no? Entonces no sería el más adecuado. Y en tercer lugar, no busca la solución al desacuerdo, no se soluciona el bloqueo societario, porque en un bloqueo societario ambos accionistas tienen la vocación de quedarse, y el derecho de separación es para que uno de los accionistas, el accionista que quiere ejercerlo es porque se quiere retirar de la sociedad. Por último, la exclusión del accionista. Esta figura está regulada en los artículos expuestos en la pantalla, siendo solamente el primero de estos aplicables a esta investigación, por tratarse de sociedades. Sin embargo, en el 2004, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el contemplar la exclusión del accionista en un estatuto de las sociedades anónimas cerradas. Por lo tanto, ya se estaría, digamos, dando un primer acercamiento a la ineficiencia de este mecanismo. Solo se podría usar en las sociedades abiertas, y como se puede apreciar, en el Perú hay muchas sociedades reguladas bajo las sociedades anónimas cerradas, y coincide precisamente en que son las sociedades anónimas cerradas las sociedades en las que más socios paritarios tienen. 3 nuevas razones que sustentan su ineficiencia. En primer lugar, la exclusión del accionista es una decisión material.
La norma, la LGS, indica que se necesita un quórum y una mayoría calificada para poder tomar la decisión de excluir a un accionista. Entonces entraríamos de nuevo a una paradoja de otro posible bloqueo societario que involucraría esta propia decisión de exclusión. Segundo, respondería a conductas negativas. El autor Víctor Herrada Bazán, que es un académico que ha desarrollado bastante el concepto de de la exclusión del accionista en la doctrina nacional, argumenta que la exclusión del accionista, digamos, respondería a una conducta negativa, ¿no? Y, bueno, en un bloqueo societario no se castiga a ningún accionista, es simplemente un desacuerdo entre ambos accionistas que no logran ponerse de acuerdo en cómo seguir el curso de la sociedad. Y en tercer lugar, pues este mecanismo implicaría altísimos costos de transacción, debería regularse en el estatuto, como bien lo dice la norma general, la Ley General de Sociedades, deberían contemplarse los supuestos concretos, y desde haber una exclusión del accionista en el trabajo de investigación también se aborda que debería existir un debido proceso, de alguna manera, ¿no? Y seguramente el accionista que quedaría excluido eventualmente apelará a esa decisión. Nosotros, bueno, yo en el trabajo de investigación argumento que los mecanismos convencionales son los más importantes, en concreto los mecanismos autocompositivos, pero también están los mecanismos heterocompositivos. Los mecanismos heterocompositivos, dentro de esos, los principales y los más usados se encuentran el inside tiebreaker, outside tiebreaker y el órgano jurisdiccional. El inside tiebreaker es un tercero dentro de la sociedad, como puede ser, por ejemplo, un miembro del directorio, que va a resolver esta, por así decirlo, controversia entre los dos accionistas de desacuerdo y tomar la decisión que a él le parezca mejor. El outside tiebreaker, que es, por ejemplo, un auditor externo, y el órgano jurisdiccional. Más adelante se dará la ineficiencia del inside y outside tiebreaker, no en profundidad, porque en estos más o menos 20 minutos que me dan no podría argumentar por completo, pero una aproximación. Como es obvio, casi un órgano jurisdiccional en el Perú no sería el mecanismo más eficiente. De hecho, en Estados Unidos se utilizaba bastante y se sigue utilizando a veces que el órgano jurisdiccional sea el que decida sobre este bloqueo societario, pero el sistema judicial en Estados Unidos no se puede comparar en un ápice al sistema judicial peruano, ¿no? La celeridad de los órganos jurisdiccionales en los Estados Unidos es completamente alta versus en Perú, ¿no? Y además que también se ha comprobado que los jueces no están en la mejor capacidad de tomar decisiones en materias corporativas o mercantiles, ¿no? No son, digamos, los mejores jueces para ello. Y por otro lado están los mecanismos autocompositivos, que es a donde pertenecen las cláusulas shootout, que están las Mexican Shootout, las Shotgun, que de hecho son las cláusulas más comunes, y incluso a veces se dice al género las cláusulas Shotgun, pero en realidad en esta investigación se ha puesto las cláusulas Shotgun como la especie y a la Shootout como el género, porque dentro de la Shootout están, como menciono, las Mexican Shootout, las mismas Shotgun, que son las más famosas, las Texas Shootout, y también está el coin toss. Bueno, el coin toss brevemente es, como su nombre lo dice en inglés, es lanzar una moneda al aire y uno de los dos accionistas o un grupo de accionistas elige cara o sello y se tomará la decisión que corresponda a cara o sello. Sé que también puede parecer precipitado y audaz, pero está contemplado en la doctrina anglosajona, en la doctrina de Estados Unidos, que es un mecanismo que también se emplearía. Estos mecanismos autocompositivos se pactan en convenios de accionistas y están completamente normalizados. De hecho, el Journal of Economics de los Estados Unidos contempla que si es que no se pactan, están tan normalizados que si no se pactan, sobre todo en el marco de una compraventa de acciones, estaría incluso considerado como una negligencia de los abogados no pactar esto. Continuando con la hipótesis de nuestro trabajo, abogando por la eficiencia de estas cláusulas, primero empecemos por las cláusulas shootout, que también son conocidas como cláusulas de Russian roulette. Se activan por cualquiera de las partes, al igual que las otras dos, y bueno, de configurarse el supuesto de hecho de un bloqueo societario, el accionista A, como vemos en la imagen, le manda una comunicación al accionista B, colocándole un precio a las acciones, en este caso el precio X. Y cuando el accionista B recibe esta comunicación, debe decidir entre dos escenarios, que se van a llevar a cabo de todas maneras.
o le compra sus acciones al 50%, perdón, le compra las acciones del accionista A, ¿no? Que es el 50% de la sociedad, al precio X establecido por el accionista A, o le vende sus acciones, o sea, del accionista B al accionista A al precio establecido. Entonces tiene dos maneras que elegir entre estos dos escenarios. Luego están las Mexican Shootouts, que se activan por cualquiera de las partes, al igual que la shotgun, y consiste en que ambos accionistas, ¿no? Uno de ellos lo activa, pero el desenlace es que ambos accionistas en un sobre cerrado van a tasar las acciones, van a valorizar sus acciones a un precio, y ¿cuál es el escenario final? Es que el accionista que coloca un precio mayor será el que le compra al otro accionista que colocó el precio, cotizó la acción a menor precio, a ese mismo precio coloca. Entonces, en este caso, el accionista A le compraría las acciones al accionista B a un precio X menos 3, y el accionista B sería el que quedaría fuera de la sociedad. Por último, dentro de nuestras cláusulas shootout, está una de las más usadas, es la Texas Shootout, que se activa por cualquiera de las partes, al igual que las otras dos, y esa tiene la variación de que se utiliza un tercero. Ambos accionistas mandan la cotización de sus acciones, digamos, se usa esa referencia del sobre cerrado, al tercero. ¿Y cuál es el desenlace? El accionista que colocó un precio mayor va a ser el que le compra a ese mismo precio al otro accionista que cotizó la acción a menor precio. En este caso, el accionista A le compraría al accionista B las acciones del accionista B al precio X, y el accionista B quedaría fuera de la sociedad. Entonces, vemos que la aplicación de las cláusulas, en primer lugar, está completamente normalizada en los Estados Unidos, incluso en el Perú se están adoptando cada vez más. Se admite, ¿no?, en este trabajo de investigación, que es, de todas maneras, un mecanismo de solución de último recurso, de última ratio, porque la aplicación debe ser subsidiaria a una negociación previa, ¿no? Y esa negociación previa debe tener dos pilares. Por un lado, cada accionista tiene la potestad de proponer una fecha de negociación, y por otro lado, si el accionista no asiste a la fecha propuesta de negociación, no puede activar esta cláusula, ¿no? Y de esta manera se busca incentivar la negociación entre ambos accionistas, que muchas veces es muy difícil, por eso mismo es que se plantea esta solución tan drástica, pero célere y automática de resolver el bloqueo societario y no tener que llegar a disolver la sociedad, que no es eficiente. Se deben contemplar supuestos muy específicos y muy materiales para poder activar esas cláusulas. De hecho, debe estar regulado en el convenio de accionistas en qué supuestos se puede activar, no en todos. ¿Y qué pasa también si es que no se responde a la comunicación? Por ejemplo, en el caso de la shotgun, ¿no? El accionista A le manda la comunicación al B: te compro tus acciones o me vendes tus acciones. El accionista B no responde, entonces se debe contemplar un plazo para responder, y de transcurrido este plazo y no haber respuesta, el accionista A podrá tomar la decisión si compra o vende al precio claramente que él ha establecido, y se deben contemplar supuestos de cómo dirigir la sociedad. Por ejemplo, supuestos, digamos, de alguna manera subjetivos, en el sentido de que no deben contemplarse supuestos como si es que se ha cumplido, digamos, un determinado número en los estados financieros, lo cual se puede llegar a comprobar de una manera objetiva con una fórmula y no tener que llegar a expulsar a un accionista, ¿no? Más adelante, en breve, voy a desarrollar un poquito más este concepto. Ahora, la eficiencia de las cláusulas shootout. Como se vio, hay una insuficiencia de nuestra ley actual general de sociedades para resolver esta problemática, y las cláusulas shootout contemplan estos dos principios bastante importantes, ¿no? Y que también ayudan a dirigir el derecho, que son la equidad y la eficiencia. Por un lado, el principio de la equidad está contemplado porque tiene la posibilidad del accionista de encontrarse en cualquiera de los dos escenarios, de comprar o vender sus acciones al precio establecido, ¿no?, que él mismo ha establecido. De hecho, el juez Easterbrook en los Estados Unidos, en una sentencia, menciona que la posibilidad de que la persona, el accionista, ¿no?, que determine el precio, tenga que ser forzado o bien a vender o comprar las acciones a este precio, mantiene a esta persona honesta de alguna manera, ¿no? Es decir, que valoriza las acciones realmente al precio que considera. Y bueno, la eficiencia, porque se queda en la sociedad el accionista que más valore la empresa, ¿no? Luego también es un mecanismo célere de ejecución inmediata y de determinación del precio automático, por ende tiene bajos costos de transacción. Ahora, en comparación a los mecanismos heterocompositivos que vimos al inicio, tiene menores costos de transacción, porque por ejemplo en el caso de un outside tiebreaker, no se va a necesitar un tasador o un auditor externo que decida en esta materia,
evidentemente los honorarios de este auditor externo, por ejemplo, no van a ser menores, ¿no? Y también, y acá es donde quería, digamos, llegar a este punto, es que si se deja la decisión material no objetiva a criterio de un tercero, y con no objetiva me refiero que un mecanismo heterocompositivo como de un inside o un outside tiebreaker puede llegar a ser eficiente si es que se quiere comprobar si es que se ha cumplido con una fórmula determinada y simplemente se necesita un cálculo matemático y comprobarlo con un auditor externo, ¿no? Estas decisiones contempladas para activar la cláusula shootout deberían ser decisiones de cómo dirigir la sociedad, como mencioné al inicio de mi exposición, una modificación al estatuto, el nombramiento de un director, etc. Entonces, al ser esta decisión material no objetiva, si se deja el criterio de un tercero, por ejemplo, de un outside o un inside tiebreaker, el accionista perdedor no va a querer de alguna manera seguir formando parte de la sociedad porque se supone que es una decisión tan material que ni siquiera puede seguir la Junta General de Accionistas con normalidad. Entonces, puede desencadenar dos escenarios. Uno, en que venderá sus acciones, lo cual va a implicar altos costos de transacción, como implica cualquier transacción de compraventa de acciones de participación significativa, un due diligence, todo lo que conlleva una negociación de un stock, de un SPA, ¿no? De un contrato de compraventa de acciones, los diferentes momentos de ello, altísimos costos de transacción. Y también, si se contempla en el estatuto, podría, por ejemplo, ejercer el derecho de separación, ¿no? Y eso crearía, como se dijo, un perjuicio al patrimonio de la sociedad. El resultado de la investigación es que el empleo de las cláusulas shootout pactadas en los convenios de accionistas entre socios con participación igualitaria o paritaria resulta ser el mecanismo más eficiente. Y las conclusiones son tres. En primer lugar, la LGS resulta insuficiente porque sus posibles mecanismos de solución no son los más eficientes. Ante ello, se aboga por acudir a un mecanismo convencional de solución al bloqueo societario, en específico un mecanismo autocompositivo que sea de ambos accionistas, que ambos accionistas puedan resolver de manera célere. Y pues, por supuesto, la cláusula shootout es el mecanismo, y esto es importante mencionar, hasta ahora en la investigación realizada, que se ha probado ser el más eficiente, y no solo en la teoría, sino también en la práctica. Y es que estas cláusulas tienen las características de llevar a la celeridad y tener bajos costos de transacción, de ser digamos, activadas, y son compatibles con los principios de eficiencia y equidad. Muchísimas gracias y quedo atenta a recibir los comentarios respectivos. Muchas gracias, Isabela. Iniciamos primero en este orden de comentarios con el doctor Jaime Alcalde Silva. Jaime, cuando desees para que puedas dar los comentarios. Muchas gracias por la invitación al profesor Edison Tabra y a la maestría de Derecho a la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, felicitar en primer lugar a la autora del trabajo, a Isabela Monsante, por su trabajo y por su presentación. Bien, respecto del tema, hay algunas cuestiones de forma y de fondo que creo como comentarios se pueden hacer a fin de mejorar el trabajo con mira a su publicación, que es el objetivo final. En los aspectos formales, no sé si será una exigencia de parte de las indicaciones para hacer el trabajo, pero por ejemplo las palabras claves creo que son demasiadas, ¿no? Lo habitual suelen ser 4 palabras claves, entre 3 y 4, que es lo que exigen las revistas. Y lo mismo el resumen, ¿no? Me parece que el resumen excede en número de caracteres lo que suele ser habitual, quizás convendría concentrar. Hay una cuestión también de denominación, ¿no? Las cláusulas efectivamente shootout, como se han expuesto y como la respuesta que se les ha dado, son un mecanismo que proviene del derecho anglosajón y que se introduce por la práctica comercial, principalmente por el tráfico. Ahora bien, ha habido esfuerzos de definirla o de traducirla al español que no están reflejados, ¿no? Por ejemplo, Fernández del Pozo, autor citado por Isabela, habla de cláusulas duelo y tiene el trabajo que ciertamente cita y tiene otro específico sobre las cláusulas del año 2017 o 2018, me parece. Otro autor ha hablado de cláusulas de compraventa forzosa de acciones. Entonces, quizás convendría tratar de intentar darles alguna traducción al español sin perjuicio de utilizar las denominaciones que son estándares en cuanto al término y a la
a sus modalidades, ¿no? que ha expuesto correctamente. Luego hay una cuestión referida a los que no sé si es parte del tratamiento habitual en el derecho y en la doctrina peruana, ¿no? Cuando se habla de convenios de socio, yo por lo menos, claro, revisando la Ley General de Sociedades de Perú, se utiliza esa denominación en los artículos iniciales, que son los citados en el trabajo, y la denominación más usual en español, que es pacto de accionista, solo la vi en un artículo final, 250, alrededor de 250, por ahí, referido a las sociedades anónimas abiertas. No sé si es lo habitual o se utiliza el término convenio de accionistas o convenio de socios como un término más genérico, pero quizás convendría a referirse al término que por lo menos es más estándar en castellano. Otra cuestión de aspecto formal tiene que ver con la presentación de la introducción, ¿no? Ciertamente cuando hay un trabajo, hay una delimitación de una hipótesis, unos ciertos objetivos que muchas veces no necesariamente se tienen que explicitar. Entonces, la introducción quizás quedaría un poco más concisa o concentrada, ordenando el qué vamos a estudiar, por qué lo vamos a estudiar y cómo lo vamos a estudiar. Esa es la estructura de lo que se estudia, sobre todo porque después de presentar la división del trabajo, aparece un párrafo final como referido a los objetivos, ¿no? Un objetivo más específico, un general y un objetivo más específico. Y con eso ya entro a los aspectos más de fondo. El primer aspecto de fondo tiene que ver con el campo de aplicación al cual se quiere recurrir. No sé si habrá un error, pero en más de una parte del trabajo se habla de sociedades anónimas cerradas y sociedades anónimas. Yo no sé si te está refiriendo a la sociedad anónima cerrada, es decir, la sociedad anónima que no transa en bolsa, la sociedad no abierta o capitalizada, y por otra parte, lo que entiendo en Perú se llama sociedades por acciones, sociedades anónimas cerradas simplificadas, algo así, ¿no? Que es el equivalente a la sociedad anónima simplificada del resto de los países del continente, ¿no? En el caso de Chile es sociedad por acciones, pero la denominación que ha prevalecido tanto en la ley colombiana, que es la que luego se popularizó, como en la ley modelo de la OEA, es Sociedad Anónima Simplificada, ¿no? SAS. O sea, no sé si ese es el campo de aplicación, porque, claro, cuando uno va luego viendo la regulación, parece estar referida solo a la sociedad anónima, no obstante lo cual, el problema se puede presentar también en una sociedad por acciones en la medida que puede haber esta misma situación de bloqueo. Dicho eso, hay que tener en cuenta que quizás el trabajo ganaría más en orden, más que centrarse en la cláusula en sí, presentarla como un mecanismo de solución posible, pero no único, al problema del bloqueo societario. Es decir, describir el bloqueo societario y la ausencia de normas de solución explícita en el derecho peruano para enseguida ensayar soluciones. Soluciones que pueden ser posibles, aunque no deseables, y la solución deseable que es, por razones de eficiencia, como se ha expuesto en el trabajo, la de la introducción de las cláusulas. ¿Por qué digo esto? Porque la introducción de una cláusula shootout necesariamente parte de la base de que haya un acuerdo en convenir la cláusula. Es decir, necesitamos algún grado de consentimiento para que la cláusula exista como mecanismo. Entonces, ¿qué pasa si la cláusula no existe como mecanismo? Y ahí necesariamente los mecanismos que no nos parecen deseables, pero que también podrían ser posibles, pueden ser interesantes. Lo digo sobre todo porque hay alguna jurisprudencia española, más o menos reciente, que ha ahondado en soluciones basadas en, podríamos decir, la prescindencia del voto del socio, del accionista que bloquea, ¿no? Entonces,
se hace un juicio de valor por parte del tribunal llamado a resolver la contienda, y el accionista que está tomando una decisión que necesariamente es contraria al interés social, es excluido. Entonces eso podría ser una solución a estudiar si hay cabida, por ejemplo, en el mecanismo, dentro de los mecanismos que contempla el derecho peruano. Y lo digo por lo que ya he señalado, ¿no? ¿Qué pasa si la cláusula no se ha pactado finalmente? Ciertamente es más deseable, pero podría no haberse pactado. Y ahí habría que pensar también, por ejemplo, en la posibilidad de incluir dentro de los mecanismos de protección del socio afectado, del accionista afectado, no sé, la responsabilidad civil eventualmente. ¿Puedo yo, por los perjuicios que se provocan, demandar al otro accionista? Claro, una cosa es el desbloqueo, o sea, destrabar la solución, pero otra cosa es los perjuicios que se puedan haber irrogado como consecuencia del bloqueo. Por ejemplo, una pérdida de oportunidad de negocio o algún otro mecanismo equivalente. Y esto nos lleva, creo, a una consideración de un tema que el trabajo trata, pero que quizás habría que darle alguna vuelta de tuerca más, que es el interés social. Lo digo sobre todo porque la consideración del interés social, tal cual como está planteado, sobre todo a partir de una referencia a la Ley General de Sociedades, que más me parece referirse a la formación de la voluntad societaria, por lo demás una regla que suele estar en la regulación de las personas jurídicas en el derecho comparado, ¿no? La voluntad de la mayoría es la voluntad de la respectiva persona jurídica, no parece ser la definición de interés social, sobre todo porque ha habido una tendencia en la última década, y quizá en especial desde el cambio de década, o sea, a partir del año 2020, con toda una mirada a un interés de la sociedad bastante más abierto, ¿no? Ya hay una reforma a la ley inglesa de sociedades que lo incluía, ¿no? En el liked interest, pero también estas consideración de otros intereses. Entonces, parece ser, y el trabajo cita al profesor Luis Hernando Cebriá, pero Luis Hernando Cebriá tiene un trabajo más reciente, del año 2020, me parece, donde profundiza un poco más en el interés social de las sociedades de capital, para entender que el interés social más bien es el interés de la persona, de la persona jurídica, ¿no? El interés de la sociedad en su conjunto más allá de la sociedad. Y esto se conecta un poco con lo que decía hace un momento atrás en cuanto a los mecanismos alternativos de solución. ¿Por qué? Porque la ley chilena de sociedades anónimas, que cumplió 40 años el año pasado, dice que ninguno de los accionistas podrá ejercer sus derechos contra el interés de la sociedad y el de los demás accionistas, ¿no? ¿Sí? Claro, pensando en cómo eso de alguna forma configura un ejercicio de mala fe de un derecho como puede ser el bloqueo al impedir una decisión societaria que persiste. También habría que considerar el marco temporal de aplicación de estos mecanismos, sobre todo porque no solamente se van a dar durante la marcha de la sociedad, sino también puede existir un bloqueo. De hecho, los casos españoles entiendo que se refieren a ese periodo, a lo que es el proceso de liquidación de la sociedad. O sea, el bloqueo puede seguir durante un periodo ya donde la sociedad no necesariamente está en marcha. Dos comentarios finales. Uno que se refiere a, por ejemplo, cuando se refiere a las alternativas de disolución de la sociedad y menciona el derecho comparado, se remite al trabajo del profesor Fernández del Pozo. Quizás convendría la revisión directa de los ordenamientos en cuestión y, por cierto, su revisión actualizada, ¿no? Que se trate de que no hayan habido novedades en el último tiempo, y quizás revisar algunos ordenamientos también latinoamericanos, ¿no? Sobre todo los que han ido teniendo una mayor evolución en el último tiempo en materia societaria, como el colombiano y el ecuatoriano, por ejemplo.
Y en la parte en que se exponen los distintos modelos de pactos, de cláusulas shootout, creo que en esa parte del trabajo es un poco más bien descriptivo, ¿no? Faltaría un mayor apoyo bibliográfico. Esos son mis comentarios. Nuevamente quiero felicitar a Isabela por el trabajo realizado, un trabajo bien escrito, y se ve que investiga una materia novedosa. Y creo que con algunos ajustes el trabajo podría ganar en impacto y, por cierto, ser publicado y contribuir también a abrir un flanco de investigación en el derecho comercial peruano y, por cierto, latinoamericano. También una referencia bibliográfica. Dado que el trabajo se centra en el análisis económico, indirectamente en el análisis económico por la eficiencia en las cláusulas, convendría quizás un poco de utilización de bibliografía al respecto, ¿no? En castellano está el libro del profesor Francisco Reyes sobre Introducción al análisis económico del derecho societario, pero hay una vastísima literatura en inglés que quizá podría ayudar a complementar el trabajo y dotarlo de una mayor densidad en la bibliografía. Nuevamente la felicito a su director y al programa por el trabajo realizado. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Ahora tenemos los comentarios de la doctora Ligia Catarina Arias Varela. Bueno, pues muy buenas noches y muchísimas gracias al profesor Edison por la invitación y a Isabela por la presentación y también por dejarnos conocer sus avances de esta investigación. Entonces, eventualmente algunos de los temas a los que yo llamo de pronto la atención a revisar en la versión actual del trabajo, pues coincidan con los comentados ahora, otros son un poco diferentes. Empecemos entonces por el hecho de traer a colación la idea del interés social y mejor la construcción que se ha venido haciendo alrededor del tema. Coincido con el profesor Jaime que en efecto, digamos, el discurso ha venido cambiando fuertemente y bajo de pronto la lente, ¿no? Que uno identifica desde incluso la ubicación en el trabajo que empieza a tener la idea de interés social y la relación con situaciones de bloqueo social, pero también con la solución que se propone como la más eficiente. Considero que es importante no necesariamente extenderse mucho en el desarrollo de lo que es el interés social, pero sí dejar ver a quien conoce el trabajo que el autor ha recorrido y conoce muy bien las dinámicas en la interpretación de ese concepto, ¿cierto? Porque hasta este momento pues está enunciado. Parece que inicialmente parece que va a tener un rol mayor, ¿no? En el desarrollo mismo de la argumentación. Yo lo percibo un poco suelto y en realidad no puede estar suelto porque podría llegar a ser tan importante como la hipótesis central del trabajo. Es más de pronto un llamado a revisar esa secuencia del argumento desde la primera parte en la que aparece, la primera vez que se menciona en el trabajo y luego en los sucesivos desarrollos ya de potenciales soluciones hasta llegar pues a la cláusula cuyo uso se recomienda. Autores en ese sentido, pues naturalmente en mi caso recomendaría a los de la Universidad Externa de Colombia. Realmente hay una tesis doctoral solamente dedicada al estudio del interés social del profesor Pablo Córdoba. Creo que ahí podrías empezar a encontrar un camino interesante, sobre todo de los cambios que ha tenido ese concepto. Y digamos que también podría sugerirte de literatura latinoamericana y en español sobre
de pronto los peligros de confiar tanto en acuerdos sociales o en impactos entre accionistas. El trabajo de la profesora Lina Henao, esto sí no está en libros, sino en varios artículos publicados en revistas colombianas. Básicamente porque considero que al punto de llegar a hacer una recomendación, que es como la dirección del trabajo, para mantener el equilibrio del argumento, es importante de pronto no solo aplaudir la figura, ¿cierto? Que naturalmente es la posición de Isabela, se ve con claridad, sino también verle los peligros de pronto de hacer esa recomendación. Y eso entonces en ese punto se une con uno de los comentarios que pues buscaré compartirte mis anotaciones al documento para que se ubique estos aspectos como hacia dónde en particular están dirigidos. Pero en esencia, la recomendación del uso de un acuerdo, de una cláusula dentro del contrato de sociedad, dentro de los estatutos, pues como cualquier otro pacto social y cualquier otro acuerdo de voluntades lleva el peligro del abuso en el ejercicio de las atribuciones que se derivan de esa cláusula, ¿cierto? Que no necesariamente siempre se puede controlar, pero creo que es necesario mostrar eso, si lo consideras como un riesgo de la propuesta que estás haciendo y los efectos de pronto asociados con la promoción de esta cláusula shootout. Me llama la atención también que en esta defensa casi total del uso de esta cláusula, de pronto, y no sé si es que no exista información o data disponible, no sé si sea posible para ti en ese momento realizar un trabajo de pronto de campo o que haya alguna autoridad en el contexto peruano que ya la haya adelantado, en donde uno pudiera identificar qué tanto nivel de aceptación tiene esta cláusula, ¿cierto? Pensemos que incluso si no están los datos ya recolectados, porque no se ha hecho ese proceso de mirarlo, eventualmente una serie de encuestas o de entrevistas con ciertos accionistas que se han visto enfrentados a circunstancias así para darle un poquito de más fuerza, ¿cierto? Al argumento que tú estás presentando. Yo considero desde mis conocimientos de sociedades que la estructura del argumento está bien, recorres la normatividad que ustedes tienen, las limitaciones de más o menos las herramientas que podrían estar por allí disponibles y por ahí entonces le abres el camino a esta práctica. Naturalmente, pensando en que se trata de una figura traída de un sistema de derecho diferente, de una concepción del uso de la sociedad comercial en general y de acciones diferente, digamos que la alarma siempre se prende en cómo se daría o qué tan favorable sería el proceso de recepción, ¿cierto? Y yo creo que ese trabajo de campo, si tienes la posibilidad de hacerlo, te ayuda a tener la perspectiva de finalmente los destinatarios de la propuesta que tú estás presentando, ¿cierto? Y eventualmente vas a encontrar diferentes posiciones que podrías contrastar y entonces de pronto o llegar a ese equilibrio que te sugiero. O sea, naturalmente tu posición es una, no la estoy rebatiendo, pero ¿qué hay del otro lado? ¿No? Más porque, digamos, este es un tema, cae en metodología eso tal vez, que le da fuerza a quienes hacen procesos de revisión de argumentos presentados en artículos académicos, ¿cierto? Pues sí, muy bien la defensa de determinada figura, pero del otro extremo que hay. Voy al siguiente punto, perdón que me estoy moviendo acá en el documento.
al hacer referencia, entiendo que además no es el propósito principal del trabajo, sin embargo, yo creo que cuando tú haces referencia a las figuras de el inside y el outside tiebreaker, pues antes de llegar propiamente a la shutout, es útil, ¿no? De pronto hacer un contraste un poquito más claro. En este momento yo lo veo bastante descriptivo, que no es que no funcione, porque finalmente no todo el que se va a acercar al artículo tiene los conceptos claros, entonces digamos que la definición está bien, pero sería interesante ver más allá de la descripción el contraste de las figuras. ¿Sí? Porque es como suelo yo decirle a mis estudiantes, es como si uno tomara de la mano al lector, ¿cierto? Y no lo va a soltar, ¿sí? No lo va a soltar porque se pierde. Entonces, para que eso no suceda, creo que hacer en esa sección en particular el contraste sería muy útil para que puedas mantener la coherencia pues, de llegar al argumento principal. Bueno, mecanismos de valoración, yo no lo vi muy claro en el documento, pero en tu exposición sí alcanzas a hacer referencia a ello como un criterio que permite saber quién estaría en la posición de activar, como decías, la cláusula. Entonces, pues ese comentario de pronto sobra. Y digamos otra consideración así general o transversal a los argumentos presentados acá. Entiendo que los mecanismos con los que se cuenta en la legislación peruana no son la herramienta, ¿cierto? Más útil, más eficiente en en el concepto que tú utilizas para lo que se necesita, para el resultado que queremos lograr. Entonces, eso está muy claro. Sin embargo, en un proceso de decir, mire, a mí me parece que el camino que debemos seguir es el del acuerdo, ¿cierto? Y una cláusula estructurada de esta forma y con estas, de pronto, características, ¿no? Es interesante, así sea un segmento no muy grande, decir, ¿por qué ese tipo de circunstancias no podrían ser eficientemente resueltas por una normatividad, no la que existe, no la que existe, sino una que llegara a cumplir con ciertos aspectos, ¿sí? Porque es que creo que ahí se vuelve a cruzar, vuelve a aparecer en la forma en la que yo percibo tu trabajo, vuelve a aparecer la idea del interés social. Y el interés social precisamente como que se ha revaluado tanto, ¿no? Algunos lo ven incluso desde esta teoría de los bienes comunes, ¿no? Muy amplia, y gran parte de la razón de intervención a través de normatividad podría estar justificada en la protección de ese que se convierte en un bien mayor, porque ya no se centra exclusivamente en las dinámicas de la sola persona jurídica, sino como lo enunciaba el profesor Jaime ahorita, siguiendo solo un ejemplo, el de los británicos con su idea del stakeholder y quién más está dentro de esa categoría, y cada vez es más amplio, y con el tema de sostenibilidad, pues es que eso se va ampliando. Y en ese sentido, entonces uno diría, si parte de la razón de la protección se une con el concepto de interés social para descartar que la herramienta para proteger mejor, para dar solución a esta circunstancia, no sea una ley expedida por quienes tienen la facultad de legislar, sino se le deje a los privados. Creo que es necesario darle como un contexto, ¿cierto? Más fuerza, sobre todo para que uno tenga claro que la razón por la que tú descartas, no que las herramientas que ya existen sirvan porque no sirvan mejor, porque está bien desarrollado, sino no eso, sino una normatividad en ese sentido, porque de pronto no sería tan eficiente. Haces referencia al concepto de eficiencia durante todo el camino, creo que del trabajo es claro para uno a qué te refieres, hablas de costos de transacción, ¿no? Pues como un elemento que necesariamente está asociado con la eficiencia. Yo incluiría muy al comienzo cuál es la definición de eficiencia que tú vas a adoptar, ¿cierto?
porque además incluso los mismos economistas tampoco es que se pongan de acuerdo en una sola definición de eficiencia, pero tú sí tienes una. Y yo creo que ya la tienes muy clara, pero no está de pronto reflejada desde el comienzo en el trabajo. Si yo incluso hasta en el mismo título sugiero tema de eficiencia, le digo al lector qué es lo que yo voy a juzgar como eficiente o no. Esas pues son mis comentarios. Insisto, pues que compartiré el documento con mis anotaciones para que lo tengas en cuenta. Muchísimas gracias, Ligia. Y bueno, cerramos la ronda de comentarios con la doctora Jimena Benavides. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Estoy muy contenta de haber recibido la invitación y de participar en ese espacio. Como adelanté Edison, felicito que estén generando espacios de retroalimentación que son sumamente importantes cuando los estudiantes, cuando nosotros mismos como académicos estamos haciendo trabajos de investigación. Eso es justamente lo que hace que nuestros trabajos tengan un valor hacia la sociedad. Isabela, empiezo por felicitarte por tu exposición y veo que habieron muchas de mis dudas a través de tu trabajo que fueron resueltas con tu exposición. Entonces te aliento a que tu trabajo escrito tenga esta misma facilidad de poder llegar al lector. Creo que tienes algunos retos de forma. Hay que hacer un trabajo de pulido en la redacción para que pueda esto ser publicado en una publicación con rigor académico alto. Hay que hacer también trabajo de citados, de fuentes. Hay muchas afirmaciones que no tienen un sustento teórico o empírico. Te voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, mencionas a las empresas familiares, no tienes datos que lo apoyen. Mencionas a Latinoamérica como un contexto importante para el estudio de este tema. No se llega a entender, en 2 momentos mencionas Latinoamérica, pero no se llega a entender por qué es relevante este tema para Latinoamérica. Igualmente, por ejemplo, mencionas a la legislación de Colombia, pero tampoco queda claro por qué es importante mencionar a Colombia y no a cualquier otra de la región. Mencionas el anteproyecto de la Ley General de Sociedades, algo tan sencillo, no tiene ninguna referencia en citas, con lo cual no sitúas al legislador para saber de cuándo es este anteproyecto, quién lo propone, etc. También coincido con los comentarios que ya has recibido. Hay un problema, creo, de estructura, de organización de las secciones del trabajo, en que la introducción y la estructura en sí del trabajo no son compatibles. Cuando tú describes en la introducción las diferentes secciones del trabajo, el contenido de algunas secciones se duplican. Esto se soluciona en el trabajo, así que hay que volverlo a revisar y pulir. Voy a comentarte algunos problemas de fondo y luego voy a comentarte algunos problemas conceptuales que he encontrado en el trabajo. El primer problema de fondo, y creo que es muy importante tenerlo claro, es ¿cuál es el problema? De la manera en cómo has redactado el trabajo, parecería que el problema es, para ti, que la Ley General de Sociedades no contempla una solución eficiente para el bloqueo societario. ¿Sí? Existen algunas cláusulas en la Ley General de Sociedades que podrían resolver el bloqueo societario, pero para ti no son eficientes. Pregunta número 1. ¿Por qué esto es un problema? ¿Por qué la ausencia legislativa, normativa, es un problema? Más aún cuando las cláusulas que tú propones ya se vienen usando. Este es un problema recurrente en la sociedad peruana. Este es un problema recurrente para el ámbito empresarial. ¿Con qué frecuencia ocurre? ¿Qué litigios conocemos sobre esta materia? ¿A quiénes está afectando? ¿A las empresas del sector A o B? ¿A las empresas familiares de los grupos económicos poderosos? ¿O está esto afectando a los emprendimientos? ¿Y qué información tienes para sustentar esa afirmación y considerarlo un problema? Dices que tu investigación se basa en sociedades anónimas y sociedades anónimas cerradas. No tenemos información pública disponible. Son empresas que no cotizan en bolsa. ¿De dónde estás levantando esta data? Y si no la tienes, entonces o la generamos o le explicamos a nuestros lectores que no existe. Y entonces, el fundamento de que esto es un problema va a necesitar de ti mayor rigurosidad. ¿Por qué esto es un problema?
porque si no va a parecer que es una mera suposición. Tu trabajo se basa sobre todo en un análisis bastante descriptivo, bastante informativo, y creo que podría beneficiarse enormemente si se hiciera un análisis crítico que justifique la inclusión, por ejemplo, de las cláusulas. Te lo pongo de esta manera. Las cláusulas al día de hoy existen. Los estudios de abogados peruanos las están utilizando. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Que se sigan utilizando? ¿Que la Ley General de Sociedades las incorpore? ¿Cuál es el análisis costo-beneficio de esa inclusión en la normativa? ¿Realmente lo necesitamos? Nuevamente, ¿a qué empresas, de qué sector económico estarías beneficiando con una medida de ese tipo? A lo mejor el análisis crítico que puede merecer este trabajo es que esto no debería estar regulado por la Ley General de Sociedades, sino que deberíamos dejarlo a los particulares como en la práctica se viene haciendo al día de hoy. O por ahí que tu análisis crítico puede venir a hacer, sí, esto se debería incorporar en los acuerdos societarios. ¿En qué momento? ¿En la constitución de la empresa? ¿En el devenir de la empresa? ¿En el desarrollo? ¿Cuál es el momento ideal, o siguiendo el uso de tu palabra, cuál es el momento más eficiente en la vida de la sociedad? O te pongo una tercera alternativa. ¿Sobre qué temas específicos crees tú que la Ley General de Sociedades debería pronunciarse en el caso de un bloqueo societario? Mencionaste algunos casos de bloqueo societario que pueden tener un perjuicio a la sociedad. Hay otro a lo mejor que no hemos considerado. Probablemente aquí te podría servir entender que algunas sociedades van a recibir una asesoría legal sofisticada. No todas las empresas tienen acceso a los estudios de abogados elite peruanos. Entonces, ¿para quiénes estamos regulando aquí? ¿Para quiénes estamos pensando en una solución? Luego, te comento algunos problemas conceptuales. Estoy totalmente de acuerdo que tienes que desarrollar el tema del interés social, probablemente coincido con los comentarios que he recibido, que podría ser acotado. Lo que sí encuentro es que usas indistintamente la palabra interés social e interés colectivo, y no queda muy clara la diferencia. Dos, yo personalmente sí creo que no tienes un concepto de eficiencia. A lo largo de todo el trabajo hablas de la eficiencia, concuerdo en que que debiste haberlo hecho desde el comienzo, pero has dejado de interpretación del lector el que se asuma que la eficiencia es un tema de costos de oportunidad. Por otro lado, usas la palabra lucro como si fuera un sinónimo de eficiencia, pero no ofreces mayor análisis para entender cuál es tu concepto de eficiencia. Y eso es clave, porque a lo largo de todo tu trabajo te has basado en justificar la solución en base a criterios de eficiencia. Hablas de la equidad y nuevamente no das una definición. Por ahí en el texto lo haces una especie de sinonimia con la honestidad. ¿Eso para ti es la equidad? ¿Cuál es la diferencia entre la eficiencia y la equidad para tu trabajo? Y luego mencionas el principio de justicia cuando desarrollas la posibilidad de una cláusula Cohen-Toss. ¿Cuál es el concepto de justicia? ¿Está contemplado en la Ley General de Sociedades peruana? ¿La necesitamos? ¿Y cuál es la diferencia de este concepto de justicia con el concepto de equidad y con el concepto de eficiencia? Creo que este trabajo tiene una oportunidad enorme para tratar un tema que no se suele tratar en la academia peruana. Solemos importar normativa extranjera sin hacer un análisis detallado de por qué es bueno importarla. ¿Cuál es el mecanismo que has utilizado para decir que esta cláusula es importante adoptarla? Todos los sistemas y las jurisdicciones son distintas. En este en particular, estás adoptando una cláusula que viene de un sistema legal distinto. ¿Cómo sabemos que todo lo que importamos va a ser eficiente, que va a ser bueno para nuestro sistema? ¿Cuáles son los filtros que has utilizado? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué criterios has utilizado? No lo mencionas en todo el texto. Presiento que hace entonces falta una visión más crítica de qué cosa importo y por qué importo esto. Te pongo un ejemplo. En nuestra sociedad peruana constantemente decimos que las empresas estatales no son eficientes, pero podríamos decir que en el modelo estadounidense el servicio de correo postal es extremadamente eficiente cuando está conducido por una empresa estatal. ¿Deberíamos importarlo? La importación es un copy-paste. Tenemos que ser más críticos en ese análisis.
creo también que hay una confusión, al menos en papel, porque me quedó claro en tu exposición que no hay, una confusión entre los intereses de un accionista y los intereses de la administración y el directorio. Por ahí que el concepto interés en tu texto está más relacionado a equity, a ownership, pero en verdad has querido utilizar la palabra interés como motivaciones. Y definitivamente las motivaciones del accionista va a ser distinto a las motivaciones de la administración o el directorio. Y acá cabe preguntarnos, si te has puesto en su puesto, en que los mismos accionistas van a cumplir también un rol en la administración, un tema que no se comenta en tu texto. Mencionas brevemente el agency problem. Nuevamente, si no tenemos clara esta distinción entre intereses y motivaciones, este problema de agency problem no existiría. Entonces, nuevamente, si no aterrizamos bien el tema de los intereses, creo que debería eliminarse la mención al agency problem. Y luego, hablas de soluciones legales. Ojo que una solución legal normalmente significa estar sometida a un escrutinio de legalidad. Creo que más lo que has querido decir es una solución normativa y legislativa de tipo imperativa. Las palabras importan, ¿no? Lo que decimos acá, el word choice. Así es que hay que hacer creo que un trabajo un poco más fino. Nuevamente, creo que con una nueva lectura del texto lo vas a poder identificar. Con mucho gusto voy a compartirte por correo interno mis comentarios ya mucho más minuciosos, desde la cita, redacción, palabras, en fin, que espero que te sean de utilidad. Muchísimas gracias, Jimena, por los comentarios. Creo que por un tema de tiempo vamos a pasar a la segunda presentación. Esto a cargo de Sharon Quispe. El nombre de la presentación es La moda pasa, pero el sistema de protección jamás. La inscripción express de diseños textiles como respuesta a la fugacidad de la moda. Sharon, cuando desees, iniciamos. Sí, buenas noches con todos. Mi nombre es Sharon Quispe. Soy estudiante del último ciclo de la carrera de Derecho y de antemano quiero agradecer a la Maestría de Derecho de la Empresa, a la Escuela de Posgrado y a mi asesor Edison Tabra por brindarme la oportunidad de formar parte de este workshop y así poder recibir los comentarios del panel de doctores acerca de una investigación que decidí titular bajo el nombre La moda pasa, pero el sistema de protección jamás, descripción express de diseños textiles como respuesta a la fugacidad de la moda. Y bueno, antes de hablar de moda y de propiedad intelectual, quisiera presentarles el esquema que seguiré en el resto de mi exposición. En primer lugar, hablaré sobre el marco teórico, en el cual describiré algunos conceptos previos. Como segundo lugar, abordaré la problemática de la investigación, el cual básicamente es cómo compatibilizar la fugacidad de la moda textil con el actual sistema de registro que protege los derechos de autor y la propiedad industrial en el Perú. Como tercer punto, sostendré que la solución no parte desde una desregulación de los derechos de propiedad intelectual, sino desde una modificación legislativa y administrativa por parte del procedimiento de registro llevado a cabo por Indecopy. Siendo así, la inscripción express de diseños textiles se presenta como la respuesta más idónea a fin de solucionar el problema de la fugacidad de la moda. Y como cuarto punto, daré unas breves conclusiones. Bueno, entonces empecemos a hablar de todo lo que pasa es moda. La moda puede ser definida como aquella manifestación social que se puede dar en un espacio geográfico y tiempo determinado. Siendo así, esta es una definición que puede ser utilizada en un heterogéneo universo de industrias. Es por ello que yo únicamente abordaré la industria textil, específicamente la creación de prendas de vestir. Y bien, a partir de la definición dada, se puede desprender que la naturaleza de la moda es su fugacidad, ello debido a la innovación permanente del mercado, aunque claro, siempre puede haber la salvedad de las prendas atemporales. Ahora bien, para delimitar un poco más el tema, yo abordaré la protección legal de los diseños textiles que se usan en las prendas de vestir. Siendo así, un diseño textil puede ser definido como el producto que parte de las ideas humanas y se concretiza a través de la técnica y manufactura en fábricas artesanales o industriales, hasta formar hilados, telas, tejidos, estampados que serán luego dirigidos para la confección de ropa de vestir. En cuanto a su finalidad, esta puede ser una finalidad funcional o ornamental. En cuanto a su composición, este puede estar compuesto por materiales como el algodón, lino, cuero, etc. En cuanto a su proceso creativo, este puede oscilar entre 6 a 12 meses hasta llegar a concretizarse los diseños. En cuanto a su protección,
Son dos las figuras jurídicas que regula el derecho de propiedad intelectual a fin de proteger los diseños textiles, las cuales no se superponen entre sí. Por el lado de los derechos de autor, un diseño textil podrá ser protegido como obra de arte aplicada siempre y cuando cumpla con el requisito de originalidad. En cuanto al procedimiento de registro, son los pasos que observan en pantalla y pueden durar de 30 a 120 días hábiles. Por el lado de los derechos de propiedad industrial, un diseño textil puede ser protegido como diseño industrial siempre y cuando cumpla la apariencia particular y la novedad absoluta y universal. Y los pasos del procedimiento son los que también ven en pantalla y puede durar de 2 a 7 meses. Ahora bien, la siguiente pregunta sería, ¿por qué proteger un diseño textil? Yo creo que son 3 los motivos principales por los cuales un diseñador debería haberse tentado en proteger sus diseños. Primero, el registro otorga una protección efectiva de sus derechos. Ya sea que el registro sea constitutivo o declarativo de derechos, lo cierto es que otorga una seguridad jurídica frente a los posibles daños que sufran los diseñadores, sus diseños por parte de terceros, ya que ellos pueden tener la posibilidad de acudir a las direcciones de INDECOPI correspondientes y poder pedir que se sancione la infracción cometida. Segundo, el registro reconoce el trabajo creativo de sus creadores. Hay que reconocer que un diseño textil es el producto final de la creatividad, innovación y esfuerzo de los diseñadores. Es por ello que merecen ser tutelados jurídicamente. En tercer lugar, el registro repercute positivamente en la economía circular de las empresas de moda. Una hipótesis que maneja la presente investigación es que con la implementación de una cultura de registro, lo efímero de la moda se iría ralentizando por un periodo de tiempo. Siendo así, las empresas que registraron sus diseños pueden obtener por más tiempo ganancias por las prendas expuestas al mercado y así podrían invertir en nuevas alternativas eco-friendly. Ahora bien, quizá la siguiente pregunta es, ¿cuál es la problemática que gira en torno a estos diseños textiles? Y bueno, yo sostendré que actualmente no hay un sistema idóneo y eficaz de protección de diseños textiles, y ello se puede sustentar a su vez en 3 argumentos. En cuanto a la duración de la tramitación, como vimos anteriormente, para proteger una obra de arte aplicada, esto puede durar entre 1 a 5 meses, y para registrar un diseño industrial, este puede durar de 2 a 7 meses, tiempos que pueden aumentarse aún más según la usanza administrativa. Ante ello, la crítica que sale a la luz es que si por regla general en la industria de la moda los diseños tienen una corta vigencia, el registro actual de diseños no sería un mecanismo idóneo, ya que el trámite supera el tiempo en que se encuentra en vigencia un diseño. Ahora bien, como segundo argumento, es que es la naturaleza de los diseños. Hay que hacer esfuerzos por prever que nuestro sistema de registro enfrente los efectos negativos del mercado del fast fashion. Si bien actualmente no ha habido procesos en donde se han visto envueltos empresas como Zara, Forever 21, en contra de diseñadores independientes, lo cierto es que hay que prever un sistema que regule estos efectos negativos. Lo contrario podría conllevar resoluciones injustas o incluso pérdidas cuantiosas económicas para esos diseñadores que se ven enfrentados a los gigantes de la moda. Como tercer argumento es que nuestro sistema actual de registro no prevé la realidad de la industria de la moda peruana. Un claro ejemplo de ello sería el más grande mercado informal de América Latina, que es el Emporio de Gamarra. El Emporio de Gamarra alberga las 2 caras de la industria textil. Por un lado se encontrarían los diseñadores y por el otro lado se encontrarían los falsificadores, quienes serían aquellas personas que reproducen total o parcialmente un diseño sin la autorización de su titular. Ante ello surge la necesidad de contar con un sistema de registro que no conlleve más tiempo del que los falsificadores se toman para producir en masa y a precios más baratos un diseño original de otro emprendedor. Ahora bien, como solución a esta pregunta de cómo compatibilizar lo efímero de la moda con nuestro sistema de registro, es que yo propongo un sistema express cuyas características pueden basarse en 8 puntos. En primer lugar, si bien este sistema no carece de un respaldo a nivel regional, dado que la comunidad andina aún no prevé normas específicas para este tipo de diseños, lo cierto es que sí cuenta con un respaldo de parámetros previstos por organizaciones mundiales, conforme se verá más adelante. Como segunda característica, se trata de que este sistema busca instaurar una figura sui generis, tomando en cuenta los elementos del diseño industrial. Ello dado que al tener los diseños una finalidad funcional, ornamental, muchas veces requieren ser producidos a escala industrial. Como tercera característica, se encuentra que este sistema busca replantear el requisito de novedad que pide INDECOPI para registrar los diseños industriales.
Actualmente se pide una novedad absoluta y universal. Sin embargo, el sistema propuesto busca instaurar una novedad relativa con incidencia en el territorio peruano. Ello dado que pedir una novedad absoluta restringiría muchas veces que se registren algunos diseños bajo argumentos absurdos como que tienen grado de similaridad con otros diseños de otros países, aunque a pesar que a vista de un consumidor promedio, muchas veces estos diseños tienen rasgos diferenciadores. Como cuarta característica, se encuentra que este sistema otorga un periodo de gracia por un plazo de 12 meses contados de la fecha que por primera vez los diseños se expusieron al público. Esta propuesta tiene su respaldo en un pronunciamiento que emitió la OMPI, en el cual señalaba que muchas veces los diseñadores registraban los diseños que les resultaban más rentables. Siendo así, con este sistema propuesto, cada solicitante tendría la posibilidad de decidir el registro de sus diseños más rentables luego de haberlos expuesto al mercado. Como quinta característica, se encuentra que ese sistema busca reducir el plazo de protección de los diseños. Actualmente se protege por 10 años un diseño registrado y la propuesta busca reducir este plazo a 5 años, que pueden ser renovados hasta un periodo de 25 años. Y la justificación de esta propuesta es la naturaleza de este tipo de bienes, dado que otorgar un plazo de 10 años para un bien cuyo tiempo de vida es bastante menor resulta ilógico por donde se vea. Asimismo, esto se encuentra justificado en base a un acuerdo de la OMC, que señalaba que los países miembros, mediante el cual Perú es miembro, podían dividir el plazo de protección en periodos de 5 años. Y como sexta característica, se encuentra que este sistema busca una simplificación del plazo del trámite del procedimiento de registro. Como ven en pantalla, el sistema actual prevé para el examen de forma 15 días hábiles, sumados a 60 días hábiles de existir alguna observación. Luego se publica el extracto de la solicitud en la Gaceta Electrónica Indecopi. Después hay un plazo de oposición que son de 30 días hábiles que se pueden extender a 90 días hábiles de existir alguna oposición y luego el examen de fondo con 15 días hábiles. El actual sistema express propuesto propone que el examen de forma tenga 15 días hábiles, que se pueden aumentar hasta 15 días hábiles de existir alguna observación, luego se publica en la Gaceta Electrónica, luego el plazo de oposición, este sería una oposición post concesión de registro, manteniendo los mismos plazos del sistema actual, el examen de forma sería el mismo plazo. Entonces pasaríamos de un plazo de 7 meses como máximo a un plazo de 1 mes y 15 días hábiles como máximo. Esta reducción de plazos resulta ser imposible de ser reducida aún más, dado que lo contrario sería perjudicial para los derechos de los involucrados. Como séptima característica se encuentra la digitalización del procedimiento. Actualmente Indecopi se está adaptando a la nueva virtualidad que se ve envuelta a la industria de la moda. Un claro ejemplo de ello es que las solicitudes de registro pasaron a ser escaneadas o virtualizadas a fin de agilizar las labores de los trabajadores a cargo de las direcciones correspondientes. Esta nueva digitalización es la que el sistema de Express propuesto busca mantener a fin de no dilatar las labores administrativas. Y como octava característica se encuentra el apoyo de la inteligencia artificial. Aproximadamente hace 6 años, Indecopi ya viene sufriendo una transformación digital. Es por ello que se busca el apoyo de la inteligencia artificial a fin de crear un procedimiento célere y eficaz, dado que la inteligencia artificial promueve una predictibilidad de desarrollo del procedimiento, podría generar proyectos de resolución tentativos, etc. Y bueno, como ya pregunta final podría ser, ¿y este sistema Express resulta válido en un ordenamiento como el nuestro? Lo cierto es que como toda propuesta de modificación legislativa y administrativa, esta propuesta pues no se encuentra exenta de ser objeto de prueba y error, pero creo que pues, se pueden dar 2 fundamentos a fin de sustentar su validez. En primer lugar, es que actualmente ya se han implementado experiencias similares en otros países. Por ejemplo, en la Unión Europea se encuentra la figura del diseño comunitario registrado, el cual otorga protección frente a modelos similares o copias y cuyo plazo de protección también es de 5 años renovables. En Costa Rica ya se aplica en materia de diseños industriales un sistema de oposición post concesión de registro. Y como segundo fundamento podría decir que el sistema Express propuesto no altera el sistema convencional. Hay que recalcar que lo que en realidad se busca es la creación de una figura sui generis que tome elementos del diseño industrial acompañado de un sistema Express de registro. Y bueno, ya pasando a las conclusiones, daré 4 breves conclusiones.
En primer lugar, es que el diseño textil es un bien que merece ser tutelado jurídicamente, ello de cara a lograr una protección efectiva de los derechos de los diseñadores, reconocer el trabajo creativo de estos y repercutir en la economía circular de las empresas de moda. Como segunda conclusión, es que actualmente no tenemos un sistema idóneo y eficaz de registro de diseños textiles, ello a partir de las normas legales analizadas, el proceso administrativo que lo conduce y la realidad de la industria textil peruana. Como tercera conclusión, es que yo propongo un sistema express que respete los parámetros mundiales, que tome en cuenta la finalidad de los diseños textiles, que replantee los requisitos legales pedidos para el registro de diseños, que otorgue un periodo de gracia de 12 meses, que reduzca el tiempo de protección de acuerdo a la naturaleza de este tipo de bienes, que logre una simplificación de plazos en el trámite, que se adapte a una nueva virtualidad y que promueva una alta tecnología. Y como conclusión final, cabría decir que optar por el sistema express en vez de un sistema convencional, creería yo que es una solución especializada de cara a atender las necesidades de los diseñadores de moda, la naturaleza del mercado y las garantías de un procedimiento administrativo de esa naturaleza requiere. Muchas gracias. Muchas gracias, Sharon. Y seguimos con el mismo orden de comentaristas de la anterior presentación. Iniciaríamos con el doctor Jaime Alcalde. Jaime, cuando indiques. Muchas gracias. Bueno, felicitar igualmente a Sharon Quispe por su trabajo y por el tema elegido, que ciertamente es muy interesante y abre muchos derroteros, ¿no? El derecho de la moda ha ido teniendo un fuerte desarrollo en el último tiempo y presenta desafíos que son interesantes abordar desde el derecho. También tengo una división entre aspectos de forma y aspectos de fondo. La presentación, en cuanto a los aspectos de forma, la primera cuestión se refiere a la presentación de la materia, ¿no? Los tipos de presentación de un trabajo escrito académico varían según la clase de trabajo que se trate. Hay géneros literarios también en derecho, como hay géneros literarios en la literatura en general. Entonces, no es lo mismo hacer un trabajo universitario para, no sé, aprobar un ramo o para incluso la obtención de un grado académico, como puede ser una tesina de máster o como puede ser una tesis doctoral, que la redacción de un artículo científico. Sobre todo porque el artículo científico tiene parte de un cierto nivel de conocimientos del lector, desde lo cual estamos tratando de agregar conocimiento nuevo. A eso se suma que los artículos científicos, o artículos de revistas, suelen tener una extensión acotada que, dependiendo del tipo de revista, puede ir entre las 20, 25 páginas y 40 en los casos más generosos. Entonces hay que tratar de aprovechar eso. ¿Por qué lo digo? Porque la presentación de un artículo difiere de un trabajo en la manera en que presentamos los temas, ¿no? Partimos ciertamente con una introducción donde vamos describiendo el qué vamos a tratar, por qué lo vamos a tratar y cuál es la manera en que vamos a presentar esa exposición. En el caso del trabajo que comentamos, hay una división entre un marco teórico, un marco metodológico, un marco normativo, que es más propio, me parece, de un trabajo universitario interno, ¿no? De un trabajo que va a circular. Y eso va también conectado con todo un desarrollo que se le dedica un par de páginas sobre la moda y qué es la moda y el diseño textil, que yo creo que se puede prescindir de ello o bien acotarlo con el fin de ganar esas páginas y evitar que el trabajo sea descriptivo y se convierta en un aporte, ¿no? Ahora, la principal dificultad en cuanto a la presentación del trabajo creo que tiene que ver con el enfoque. Generalmente cuando se trata de artículos en revistas, suele existir la limitación
de que lo que se presenta sea una consideración más bien de ley de data, ¿no? Estamos enfrentándonos a un problema que tienen los textos legales que existen o que no existen, pero que estamos tratando de dar una solución. Y por lo tanto, quedan excluidos aquellos trabajos más bien de ley diferente, donde lo que se está proponiendo es una reforma legislativa. Eso, por cierto, es una cuestión que depende del criterio de la revista. Hay revistas que aceptan ese tipo de trabajo. Y aquí, me parece, el trabajo va enfocado a eso, ¿no? El punto central del trabajo es la propuesta de un mecanismo de registro express para los diseños relacionados con el mundo de la moda, precisamente por la volatilidad y los cambios de temporada, etc. Entonces, claro, eso puede ser interesante como un insumo para la discusión legal, el debate legislativo, la técnica legislativa en Perú, pero debería ir acompañado de ciertos otros elementos a los que me voy a referir enseguida cuando analice los aspectos más de fondo. Entremos entonces a esos aspectos de fondo. El primero me parece que tiene que ver con el orden de los contenidos, ¿no? Asumido que esta presentación sobre la moda y el diseño textil se puede acotar, deberíamos presentar, bueno, cuál es el panorama actual del derecho peruano en la materia, y quizás traer los problemas, algunos se presentan, ¿no? Cuando se habla del caso de Sara, cuando se habla del caso del Emporio Gamarra, como ilustraciones, pero hay otros casos que también se han producido en el derecho comparado al respecto, sobre todo en el campo de las marcas de lujo, ¿no? de los diseños, la imitación de esos diseños. Entonces, presentar quizás algunos casos que puedan ayudar a centrar el problema, ¿no? Porque no podemos, el trabajo, creo, tiene que estar enfocado a tratar de resolver un problema, pero se nos tiene que hacer evidente el problema. Aquí el problema, por lo menos en mi lectura, no resulta tan evidente. Y luego, ¿cómo lo resolvemos, no? Mediante un sistema de registro expreso. Ciertamente que esa es lo que se trata al final y es una de las conclusiones. Me parece bien, como digo, como propuesta de reforma legislativa. Ahora bien, esto se apoya en la consideración de dos derechos, el tratamiento que ha tenido la materia en Estados Unidos y en Costa Rica, que se dice son los derechos más avanzados en la materia. Sin embargo, las referencias a ambos derechos son más bien generales. No hay un análisis que profundice en cuál es la normativa concreta, ¿no? Si yo estoy haciendo un análisis de derecho comparado, lo que corresponde es que vaya directamente a la fuente utilizada y analice cuáles son las normas que se están refiriendo, cuáles son eventualmente las propuestas de modificación que se han presentado en esos derechos o cuáles han sido las reformas que en el último tiempo se han presentado en la materia. Y claro, la comprensión de un derecho extranjero, cuando vamos a hacer comparación, como es el caso, ¿no? Aquí se explicita que la comparación se quiere hacer tomando en cuenta el derecho de Estados Unidos y el derecho de Costa Rica como referencia, no puede quedar reducido a los textos legales, ¿no? Una cosa es una eventual referencia a un derecho, que puede ser meramente normativa, y otra cosa es cuando se quiere hacer comparación, que me parece uno de los propósitos del trabajo, hacer comparación entre el derecho peruano con estos dos ordenamientos que se consideran más modernos e innovadores en la materia. Porque ahí, ciertamente, la referencia tiene que considerar también cuál ha sido, por ejemplo, los problemas que la jurisprudencia de esos países han tenido que resolver. No nos vamos a quedar con una pura consideración de los textos legales aplicables. Ahora, derecho de Estados Unidos y derecho de Costa Rica, pero también se ha hablado de, por ejemplo, la Unión Europea y los mecanismos. O sea, quizás
convendría una comparación con también ese derecho de la Unión Europea, ya sea en el plano de normativa comunitaria o de la normativa traspuesta por los respectivos países, pero con la misma lógica, ¿no? Considerando los textos legales en sí mismos, o sea, directamente y citándolos, ¿no? No puede ser una simple referencia a en Estados Unidos ocurre esto, en Costa Rica ocurre esto, sino que, bueno, qué ley lo dice, cuáles son los artículos, las secciones, según sea la división normativa, que lo dicen. Y me queda una pregunta también de lo que serían los mecanismos de protección. A eso va la cuestión, ¿no? Estamos pensando en cómo proteger, en este caso, a quien desarrolla un determinado diseño textil innovador frente al mercado. Y la protección que estamos analizando es la que tiene que ver con la propiedad industrial, ¿no? La propiedad intelectual, la propiedad industrial, la propiedad del diseño industrial. Pero hay más sistemas de protección y hay también más partes que se pueden ver afectadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con las normas de competencia desleal entre empresas competidoras? ¿O qué ocurre con el eventual consumidor afectado? Lo digo sobre todo porque se ha dado una discusión. Se ha dado una discusión, por ejemplo, en Europa hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea sobre comercialización. El caso se planteó en Chile a finales del año pasado respecto de una tienda de departamentos que comercializaba productos de unas determinadas marcas, donde las marcas demandaron a la tienda. Y la defensa de la tienda fue que no eran productos falsificados, sino que se habían comprado a distribuidores que no eran los oficiales. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pasa cuando los mercados de comercialización de las marcas siguen modelos como los que son de Pimax o Marshall, donde yo compro saldos de temporadas anteriores que quizás se han comercializado en otros países, ¿no? O sea, creo que hay más aristas involucradas en el tema del derecho a la moda, de la protección de la moda, los sistemas jurídicos de protección, que no solamente se pueden quedar en la propiedad industrial, ¿no? Hay que pensar también en mecanismos como competencia desleal, protección del consumidor, cadenas de suministro, etcétera, ¿no? O sea, me parece que la presentación en general del problema aborda un tema innovador, hace un esfuerzo por sistematizar y problematizar a partir de estos casos, Sara, por ejemplo, en prueba Gamarra, y presentar una solución de registro express, pero que hay que trabajar más en cuanto a la formulación de las respuestas, en qué se apoyan, cuáles son los modelos, cómo está ocurriendo en otros países, cuál ha sido el desarrollo que ha habido en esos países, y por cierto también un mayor apoyo bibliográfico y eventualmente jurisprudencial de los casos que se han producido en otros países. Así que, bueno, animar a Sharon a trabajar en la perfección del trabajo a partir de estos comentarios, de lo que harán también las profesoras Arias y Benavides, porque creo que hay un buen inicio de una investigación, pero que requiere una profundización y un desarrollo en varios aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Sí, Lidia. Tranquilo. Bueno, Sharon, primero para mí conocer tu trabajo pues es una experiencia de recordar ciertos conceptos vistos ya hace unos buenos años, porque pues no me he dedicado a esta parte del derecho. En ese sentido, mis comentarios pues son muy del punto de vista metodológico, ¿cierto? Y de una diferencia conceptual fuerte que tengo con varias consideraciones que presentas.
Entonces, tómalo desde esa perspectiva. Lo primero es que yo creo que la mayoría tanto del trabajo como de la presentación que acabas de hacer está enfocada al cómo, ¿cierto? Al cómo estructurar la idea de un sistema express. Sin embargo, tal vez no se destinó suficiente atención, ¿no? Y se ve reflejada en el trabajo al por qué es necesario, ¿sí? Antes de llegar a responder el cómo, que ese sí puede ser que esté de pronto más claro para un lector que está aprendiendo, como sería el caso de quien te está hablando. Porque independientemente, digamos que que este fenómeno de la moda rápida o del fast fashion, ¿no? Se vea como algo internacional, ¿sí? Yo creo que hay algo que genera inquietud, así, de alguien que hasta ahora se acerca al tema, y es, ¿cuál es la razón, por ejemplo, para que en el contexto de la Unión Europea se cuente con una reglamentación? ¿Cierto? Son ellos eventualmente los que ocupan un lugar privilegiado en centros de moda o centros de concentración de este mercado, ¿sí? De ese segmento. Eventualmente esa puede ser una razón, ¿sí? Que haya experiencia en Costa Rica, como hacías mención en tu trabajo y en la presentación, llevaría a que uno quisiera ver en la argumentación una conexión entre, porque es que ese es el peligro de hablar de estudio de derecho comparado cuando uno no sigue la metodología del derecho comparado, que tiene sus características un poco particulares. ¿Cuál es la relación que hay entre ese punto de referencia o esos puntos de referencia que tomas y la idea de traerlo al contexto a través de un ejemplo? Lo haces de los diseñadores que se ven enfrentados a las grandes marcas y demás en el contexto peruano, ¿sí? O sea, entonces yo creo que hay asomos de esa conexión, pero yo no la identifiqué muy claramente. Cada vez que uno se acerca a la regulación de la Unión Europea, en mi percepción, el reto es de pronto contrastar los procesos de adopción de la regulación o directiva, de lo que esté comunitaria en ciertos países clave, ¿cierto? No podemos a mirarlos necesariamente en todos o no necesariamente todos han hecho el proceso juicioso de incorporación. Algunos sí, y eventualmente mirar los problemas de implementación en cada uno de los países miembros puede llevarte a que identifiques si de pronto el sistema que ellos han implementado, que de alguna forma ilustra el que tú estás proponiendo para tu propio país, pues tiene tantos son los beneficios o también cuáles limitaciones están acompañadas de ese proceso de implementación. Digamos, la referencia específica a la normatividad a la que te refieras es importante, a la que quieras incluir en tu trabajo, perdón, es importante porque, por ejemplo, el que hasta ahora está conociendo del tema, pues puede ir fácilmente a encontrar exactamente cuál es la fuente de inspiración de esa idea que tú estás presentando, ¿sí? Más que porque vaya a replicarse exactamente, que no veo que ese sea el caso de tu trabajo, es que lo ves como, o lo presentas mejor, como un punto importante a tener en cuenta para el diseño de lo propio, de lo doméstico. Y es allí donde de pronto el camino no está muy claro de la argumentación. Yo te sugeriría el tema de redacción, bueno, algunos puntos, de pronto adoptar un lenguaje
académico un poco más estricto, ¿cierto? O sea, la idea se entiende, claro que sí, pero pues parte de crecer en el proceso, ¿no? De presentar las ideas para una audiencia calificada está pues en el uso de cuidadoso del lenguaje, ¿no? Y eso es algo que naturalmente uno va aprendiendo y nunca deja de aprender en el proceso de publicar y de escribir y demás. Pero es una recomendación pues que para este trabajo y los sucesivos que hagas. En cuanto a la diferencia muy grande que tengo con tu idea, y es la sugerencia de que no hay problema con este modelo de la moda rápida, del fast fashion, que en efecto el sistema que tú estás proponiendo facilita un mecanismo de protección, dices cómo va a hacerse, y que finalmente eso va a repercutir en que quienes resultan beneficiados con ese sistema de protección pueden invertir recursos, dinero, capital, lo que venga de esas ventas para mejorar sus procesos, digamos, hacerlos más sostenibles y menos dañinos para el medio ambiente, así en general, pongamos. ¿Qué veo yo ahí? Digamos que en este mundo, en este momento mejor, de tendencia y de delimitación de lo que realmente se entiende como impacto ambiental de todas las actividades, ¿no? Hay un proceso de irnos alejando cada vez más de todas esas estrategias corporativas, en donde sigue legitimándose la generación de impacto negativo, mientras que por el otro lado yo crea alguna línea de generación de impacto positivo, como si de alguna forma tratara de empatar las cosas. No, o sea, esa es desafortunadamente una aproximación de no pocas estrategias de sostenibilidad corporativas, incluido el mundo de los textiles, además que es una de las que más de pronto sanción en ese momento puede tener, ¿sí? Ese punto que te digo es porque va en contra de todo lo que yo considero debe ser las cosas, y entonces ya es posición, no es para que lo consideres. No es válido, no es válido incluso si lo miras desde el discurso solamente de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, la foto en donde uno como empresa, como sector, se vendía al público y tenía un departamento de relaciones públicas dedicado solamente a eso de yo hago daño, pero por este lado hago bien, ¿sí? Entonces yo sigo contaminando, sigo teniendo además un impacto social supremamente negativo desde el sector textil con con esta tendencia de la moda rápida. Pero no importa, ¿cierto? No importa, porque mire mi estrategia de impacto positivo. Ya no. Y ese punto tú lo alcanzaste a tocar en tal vez un par de párrafos, ¿cierto? Simplemente para legitimar ese discurso. Y yo considero que desde la academia uno tiene, primero es la única posición de más o menos verdadera independencia frente a determinados temas, ¿sí? Frente a determinados temas que a la industria no le gustan. De poner las cosas claras. Y para mí, la justificación digamos, el diseño de tu sistema rápido de registro, el elemento, digamos, más débil estaría en eso, en que de pronto la relación del sistema con el efecto que tiene en uno de los segmentos más graves del sector textil, que es ese de la moda rápida, choca 100% con los compromisos de sostenibilidad. Entonces, no veo cómo aligerar o hacer más expedito un trámite administrativo en pro de la protección de un grupo de personas puede legitimarse frente a la afectación de un bien mayor, como es, hablo principalmente de protección del medio ambiente, pero sobre el tema de afectación de, pensemos, derechos humanos y demás.
impacto social o la parte social de la sostenibilidad. Eso, o sea, si uno hiciera como, o tratar de hacer una equivalencia de esos intereses, yo lo vería como totalmente de pronto ignorado en la propuesta que tú estás presentando. ¿Sí? Entonces, en este punto, mira que más que encontrar de pronto vacíos en la estructura misma del trabajo, es un punto conceptual que no es porque de pronto tengas que cambiar de posición, pero si vas a rebatir lo que en ese momento se construye muy fuertemente en contra de facilitar, de seguir permitiendo la moda rápida, pues tienes que armarte suficiente. Y básicamente estás vendiendo la idea de la industria 100%. Y son intereses que hay que tener en cuenta, naturalmente, pero no son los únicos. O sea, el regulador precisamente tiene esa tarea de tratar de equilibrar al máximo los intereses que hay, y creo que ahí lo juzgaría de pronto muy fuertemente. Hay un incentivo negativo clarísimo en tu propuesta para seguir permitiendo ciertos abusos de la industria textil. Entonces, ese argumento, pues, en mis comentarios te sugiero una serie de fuentes, pues, de personas que lo han desarrollado, no propiamente en el segmento de diseños al que tú te refieres, sino más ampliamente impacto de esta industria textil en el contexto de cumplimientos de desarrollo sostenible. Eventualmente eso puede ilustrar un poquito más quienes estarían en contra de ese argumento que tú presentes. Esos son mis comentarios. Creo que el tema del lenguaje es importante revisarlo. Si este documento va camino a una publicación académica, ¿no? Eventualmente fortalecerlo en general en la proporción de fuentes que has utilizado. No es que haya un porcentaje mínimo de tener, pero la seriedad en el proceso de acompañar los diferentes argumentos que tú tienes, pues se tiene que ver reflejado en la cantidad y también en el análisis de las fuentes. Que pues, insisto, es un tema metodológico que tiene un impacto en la forma en la que un evaluador de una revista de estas indexadas mira formalmente los trabajos. Esos serían mis comentarios, Sharon, pero pues más allá de mis diferencias con el tema de sostenibilidad, pues muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias, Ligia, por los comentarios. Pasamos a los comentarios de la doctora Jimena Benavides. Gracias. Sharon, primero felicitarte por escoger este tema. Creo que no solo es un tema contemporáneo, sino que es un tema que merece ser investigado a profundidad y de una mirada académica. Y yo te quiero invitar a eso, a mirarlo con más juicio, con más crítica, con más rigurosidad académica. Concuerdo con los comentarios de los profesores Arias y Alcalde en el sentido de la forma de tu trabajo. Has hecho lo más importante, que es escoger un tema relevante. Ahora hay que movernos a darle esta estructura de rigurosidad académica que creo que le falta y que podría beneficiarse enormemente. Este texto tuyo parece más que un trabajo que buscará ser publicado en una de estas publicaciones indexadas, parece más un white paper, un policy paper. Un paper que estuvieras escribiéndole a alguien que tiene ya conocimientos técnicos y que quisieras convencerlo de que esta nueva política que propones, esta solución legislativa, hay que implementarla. Y aún así, te diría que hay algunos elementos que faltan, inclusive dentro del marco de un white paper. Te propongo el siguiente ejercicio. Vamos al título de tu trabajo. Dices, el sistema de protección jamás pasa. ¿Por qué quieres proteger al fast fashion? Esa es la gran pregunta que yo no encuentro respondida en tu trabajo. ¿Por qué la quieres proteger? Porque sí, porque las protecciones son importantes per se. Y acá te invito un poco a que consideremos no solamente desde el análisis económico del derecho, por ejemplo, porque es uno de los, al menos, porque estoy viendo que has hecho una comparación con el sistema anglosajón de Estados Unidos,
Y ese es el marco teórico que soporta el utilizar las normas de propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual para fomentar la innovación en esos terrenos. Fíjate el análisis económico del derecho que dice, ¿por qué queremos protección de este tipo de innovaciones o de este tipo de desarrollos? Y por el otro lado, miremos el tipo de mercado. El mercado peruano en la moda es absolutamente distinto al mercado de moda europeo, del de Costa Rica y el de Estados Unidos. Y eso también te lo han dicho los comentarios anteriores. O sea, es que creo que vale la pena que reflexionemos nuevamente en las características esenciales de lo que quieres proteger, por qué y en qué contexto lo quiero proteger. Los derechos de propiedad intelectual precisamente son dados para poder fomentar la inversión en el sector privado de desarrollo de ciertas innovaciones. En este caso, tú dices de los desarrollos textiles. Mencionaste como una población afectada, o mejor dicho, afectada porque hoy día no hay una regulación que podría ser beneficiada, diseñadores independientes. Inmediatamente pusiste el caso de Gamarra. ¿Qué tipo de externalidades hoy ese sector económico está percibiendo y se está viendo afectado? ¿Cuáles son las externalidades de ese mercado en particular? No lo mencionas. Nuevamente, estoy haciendo este tipo de ejercicio de preguntas para ver si por ahí llegamos a las preguntas más relevantes o las críticas que podrías hacer en tu trabajo. Nuevamente, entonces, ¿qué queremos proteger? ¿A quiénes queremos proteger? ¿Y de qué riesgos? ¿De qué externalidades? Dijiste que, mira qué curioso, en tu propuesta está también la respuesta a esta crítica. Dices que actualmente en los derechos intelectuales de los diseños textiles es por 10 años y quisieras que sea de 5 años, porque el uso es efímero, porque la moda pasa. Nuevamente te cuestiono. ¿Es un tema de tiempos, de bajar de 10 a 5? Que adicionalmente dice que es extendible a 25. ¿Y si lo hacemos por 1? ¿Y si lo hacemos por 6 meses? ¿O no, simplemente no lo hacemos? Nuevamente, ¿qué es lo que quieres proteger aquí? ¿Y por qué? Fíjate que has desarrollado esta propuesta en función a un concepto de sistema idóneo y eficaz. Y normalmente cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual lo identificamos más que de la eficacia, lo identificamos con la eficiencia. No son conceptos equivalentes. ¿Qué estás entendiendo tú por ellos? Y te motivo a que lo pienses más que de la eficacia por el lado de la eficiencia. Comparto los comentarios del profesor alcalde sobre el uso de otras legislaciones. No es solamente mencionar que esto ocurre en tal y cual jurisdicción, como te mencionó la profesora Arias, hay metodologías que hay que seguir cuando uno hace análisis de sistemas comparados. Y aquí no están dadas las condiciones para hacerlas. ¿Cuáles son los criterios de esas jurisdicciones para haber adoptado esas reformas legislativas? ¿Cuáles son las características propias de sus mercados? Por ejemplo, ¿son mercados regulados o son mercados espontáneos? ¿Y cómo es el mercado de diseño de moda en el Perú? Es un mercado que ha estado, por ejemplo, puedes hacerlo solamente como un trabajo intelectual previo a la escritura. Compáralo con el sector inmobiliario en el Perú, que ha tenido también un boom económico. Ese es un sector netamente regulado y que aún así ha tenido muchas falencias porque no ha tenido una regulación estructurada y sostenible en el tiempo, como ha sido así el mercado de la moda. Y te propongo otra pregunta. Una vez que has identificado el problema, qué es lo que quieres proteger, cuestiónate si los derechos de propiedad intelectual son los medios idóneos para conseguir ese resultado. Por ahí, un poco en la misma línea de lo que te dijo el profesor alcalde, ¿qué pasa si en vez de propiedad intelectual lo que necesitamos son soluciones informadas por otras ramas del derecho? Por ejemplo, el derecho de la competencia desleal. ¿Qué pasa si lo solucionamos por ahí? Y estoy absolutamente de acuerdo con el comentario de la profesora Arias sobre el tema de la sostenibilidad. A mí me preocupó bastante que estuvieras impulsando el registro express sin mayor cuestionamiento crítico de la sostenibilidad. Y cuando hablo acá de sostenibilidad, concuerdo con la profesora Arias sobre una sostenibilidad del medio ambiente, ambiental,
pero también te empujo a que consideres la sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad económica, financiera del sector, inclusive hasta sostenibilidad de sesgos sociales que tenemos en nuestra población. Fíjate que el derecho de la moda está justamente fortaleciendo a veces ciertos sesgos culturales, sociales y económicos de algunos sectores de nuestra población. ¿Cuál sería el impacto de tener una regulación express que fomente la explosión aún más, que al día de hoy ya la tienes en la práctica, pero con una legislación express podrías estar a lo mejor fomentando un auge, un despegue mucho mayor del fast fashion? ¿Es realmente lo que queremos? ¿Cuáles son las otras externalidades que podrías estar gatillando con ese tipo de soluciones legislativas? Creo que esos son todos mis comentarios. Básicamente lo que te sugiero es que mires nuevamente, lo más delicado ya lo hiciste, que es encontrar un buen tema. Recoger estas preguntas, cuestionártelas y volver a trazar tu documento con una mirada desde la academia rigurosa y crítica. También voy a poner a mi disposición mandarte mis comentarios detallados sobre el texto. Muchas gracias, Jimena, por los comentarios. Y bueno, también vamos llegando ya hacia la hora pactada y cumplida y bueno, aprovecho para nuevamente agradecer a todos y todas que han podido conectarse, se han mantenido conectadas en la presentación. Agradecer mucho a Sharon e Isabela en la presentación de sus trabajos. Es primero un esfuerzo hacerlos y segundo, un esfuerzo de vulnerabilidad, ¿no? De presentarlos ante los ojos de los comentaristas. Y también agradecer mucho a los docentes Ligia, Jimena y Jaime por darse un tiempo no solo de estar aquí esta noche, sino de haber revisado concienzudamente y acuciosamente el trabajo tanto de Sharon como de Isabela. Y bueno, no quiero dejar de agradecer a Edison por organizar esto, tomar contacto con ustedes y bueno, fomentar el hecho de que estemos en un espacio de aprendizaje hoy en la noche. Y bueno, nada, muchas gracias a todos y todas. Espero encontrarles nuevamente en otro encuentro virtual a través de estos webinars que tiene la maestría en Derecho de la Empresa. Sin más, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias a todos y todas por su presencia. Profesores, muchas gracias. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias a Muchas ustedes. gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes.